Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Filipenses capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Vamos a continuar en esta mañana acerca de el anhelo del apóstol Pablo, que aparece desde el verso 1. Desde el verso 8 y vamos a leer hasta el verso 11. Capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, vemos aquí varios puntos que Pablo contempló durante su carrera cristiana y por las cuales dice que él perdió todo. Tenía cosas muy buenas, según la vieja naturaleza, tenía una buena posición entre los de su nación, pero cuando conoció a Cristo y el Señor le reveló el misterio del Evangelio, entonces Pablo empezó a contemplar un objeto que él puede ganar, una meta gloriosa. Entonces empezó a contar como una pérdida, porque quería llegar, dice, al conocimiento, a esa excelencia. Y bueno, y estamos viendo que hay 7 cosas que él presenta aquí, de los cuales ya hemos leído 3 realmente, y en el tercero quedamos y vamos a continuar. Pero le voy a mencionar los primeros 2 que ya hemos leído. En el verso 8, Pablo dice en la última parte, para ganar a Cristo. Ese es el primero. Todo lo que él estaba estimando como basura era para ganar a Cristo. Sobre eso ya hemos leído, hermano. En el verso 9, la primera parte dice, y ser hallado en Él. Este es el segundo hecho, la segunda, podemos decir, característica que él ve que en su vida debe ser reflejado, y ser hallado en Él. De eso también habíamos leído ya, que Pablo se propuso que nadie pueda hallarle en ningún otro lugar que en Cristo. Él quería ser hallado en Él, dice. Por supuesto, delante del Padre y delante de los hombres. Él quería ser hallado en Él. Y Pablo es un ejemplo para nosotros en esta carrera cristiana. El Espíritu Santo también va revelándonos para que nosotros tengamos el mismo anhelo, que Dios nos halle siempre en Él y los hombres también. Y eso vamos aprendiendo. Hemos dicho que Pablo se propuso vivir en el Espíritu para que
el Señor le vea siempre en su Hijo, actuando en Él, y también los hombres. A veces no es tanto así, pero aprendemos, vamos aprendiendo que tenemos que ser hallados en Él, con la ayuda del Señor, en nuestro hablar, en nuestro caminar. A veces nosotros somos hallados en lo mejor de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Porque tenemos muchos dones, seguramente, muchas cualidades, y a veces queremos que esas cosas se reflejen, salgan, y los hombres nos hallan en esas cosas a veces. Y eso no glorifica al Señor, y por supuesto que delante de Dios también, Él sabe luego nuestra vida. Entonces, y esto también el Señor hace con su palabra, hermano, va obrando en nuestro corazón. Y vamos siendo transformados. Y las cosas vamos también dejando y empezamos a reflejar al Señor. Y somos cada vez más hallados en Él. Ahora, el tercer punto, donde habíamos quedado, es en el verso 9 todavía, la continuación. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, tenemos que concluir bien que Pablo nunca tuvo duda acerca de su posición delante de Dios. Él siempre supo y estaba seguro de que el Señor le había justificado por la fe. Pero lo que él dice aquí es que cuando el Señor, nuestro Dios, le miraba a Pablo cómo se movía, cómo trabajaba en la obra, y también los hombres, entonces que nadie le pueda mirar con su esfuerzo propio o queriendo perfeccionarse a sí mismo. Él no quería, dice, que nadie le mire, y tampoco quería manifestar su propia justicia, que es por la ley, sino aquella que es a través de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Pablo dice es que todo tiene que ser por la gracia. Así como su justificación es por la gracia, entonces también su manera de vivir, su manera de trabajar y de manejarse en esta vida tenía que ser por gracia, no en mi propia justicia. Los fariseos, tenemos que recordar que hubieron muchos fariseos que aceptaron que Jesús es el Mesías, pero no dejaban la ley y ellos manifestaban su propia justicia. Entonces Pablo no quería eso, quería que se vea solamente por la gracia. Lo que también quiere decir esto es que él quería estar vestido manifiestamente con esta justicia divina y ser hallado en esa siempre. Entonces, lo que Pablo insistió es que su estado espiritual tenía que ser también por la gracia. Nosotros a veces nuestro estado espiritual no manifiesta mucho la gracia de Dios. Nuestro estado espiritual, hermano, es algo diferente que nuestra posición. Nosotros tenemos una posición justa porque somos justificados, pero el estado espiritual puede variar. A veces queremos también justificarnos a nosotros mismos, nuestro esfuerzo propio. Entonces a los Gálatas, por ejemplo, Pablo le escribió, vamos a leer capítulo 3, y les dijo así, capítulo 3 de Gálatas:
Dice, versículo 3. Verso 3, capítulo 3, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice. Impresionante. Dice, habiendo comenzado en el Espíritu. En esta versión dice, habiendo comenzado en el Espíritu, sois hechos perfectos por la carne. Miren lo que le sucedió a estos hermanos. Este es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando dejamos de lado el mensaje que predicó el apóstol Pablo, porque ellos dejaron, vinieron los que eran judaizantes y entraron en Galacia y le hicieron desviar de la doctrina de la gracia. Y habiendo comenzado por el Espíritu o en el Espíritu, dice, ahora vaya a acabar por la carne. Y eso era lo que Pablo estaba esforzándose para que no suceda. No ser hallado teniendo su propia justicia que es por la ley, sino aquella que es por la fe de Cristo. Ese es lo que dice. Sin duda el apóstol Pablo había alcanzado una justificación y Pablo sabía que esa justificación era suya. Así también como cada creyente tiene una provisión, una posición justa. Sin embargo, cuando leemos el contexto, tenemos que entender que Pablo está hablando aquí de una justicia práctica. Esta justicia práctica también es por la fe en Jesús. O sea, proviene de la fe de Jesús y es lo que agrada a Dios. Nunca vamos a poder agradar a nuestro Dios sin vivir por fe y depender de Él en esa manera. Nosotros, hermanos, no dudamos de que cada creyente posee una justicia. Y esa justicia le hace aceptado delante de Dios. Pero andar diariamente de una manera que agrada a Dios, exhibiendo esa justicia, es lo que está en cuestión. Entonces necesitamos andar y conducirnos justamente a los ojos de Dios y de los hombres. Y Pablo enseña mucho de esa justicia práctica en Romanos capítulo 6, por ejemplo. Así que la única manera en que se puede caracterizar la vida de justicia práctica es por la fe, y esto es lo que agrada a Dios. Recordemos que Pablo quería ganar a Cristo. Eso es lo que dice en el capítulo 3, hermano, que él había dejado todo. Tenía por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, dice. Esa es la justicia en la que yo quiero ser hallado, la justicia que es de Dios por la fe. Y el Señor nos revela, hermano, estas cosas, porque a veces, como dice acá por los Gálatas, ellos acabaron por la carne, se justificaban por la carne, por sus obras, por su manera. Y bueno, entonces el Señor nos ayude a mirar esto y a aprender a vivir por fe y a exhibir la justicia que hemos recibido, a exhibir eso. Dios le había dicho a Israel: vístete tu vestido hermoso, dice. Así le dijo a Jerusalén. Ellos tenían que exhibir
es por la fe. Vamos a seguir en el capítulo 3. Y le reitero, hermanos, que cada uno tenemos que pedir una revelación de las verdades que se presentan en este capítulo 3 de Filipenses. Nosotros ya conocemos que Jesús es nuestro Salvador, pero Él es mucho más que eso. Pablo vio que él puede ganar a Cristo, y Dios ofrece a los creyentes que aprenden a vivir por la fe recompensas maravillosas, llenas, completas. Entonces, no estemos contentos, hermanos, con conocer que Jesús es nuestro Salvador, aunque esa es una gran cosa, pero tenemos que ir más. Dice que quería ir a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tenemos que desear sobresalir en las cosas del Señor, conocer profundamente a Jesús. Y de eso está hablando Pablo. Pablo no está hablando aquí de querer ganar su salvación. Está corriendo una carrera, quiero ganar a Cristo, dice. No quiero ser hallado en otro sino en Él. No quiero tener mi propia justicia que es por la ley. Quiero aquella justicia que es por la fe. Ese es lo que quiero manifestar. Bueno, vamos a volver a Filipenses 3. Y vamos a leer ahora el cuarto punto que él presenta aquí, que cada creyente debe hacer para alcanzar esa meta gloriosa que él vio. En el verso 10, a fin de conocerle. Ese es el cuarto punto, a fin de conocerle. Nosotros hemos dicho el domingo pasado que Jesús, en la Biblia le encontramos que Él es un maestro, Él es un rey, Él es Señor, Él es el pastor. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos conocer, a fin de conocerlo. Pregunto, ¿es suficiente conocer que tu pecado es perdonado? ¿No habrá algo más que podamos conocer del Señor? Aparte de saber que nuestros pecados Él ha perdonado y que nos da tanta alegría. ¿Qué más hay de Jesús? Pablo buscaba un trato personal con aquel que le otorgó esa bendición, perdonándole su pecado. El apóstol Pablo quería algo más. De hecho, que él vio eso. Es como si Pablo dijera: sé que Jesucristo ha perdonado mi pecado. Sé que Él es de la simiente de David. Sé que Él murió por mis pecados. Sé que fue levantado para mi justificación. Pero quiero conocerle, dice. Porque Pablo, cuando escribió esto, ya llevaba 25 años de creyente por ahí. Mediten en esto. Llevaba 25 años por ahí ya, sirviendo a Jesús. ¿Y cómo él va a decir no quiero conocerle? Le conocía. Conocía que Jesús le había salvado, y ya había experimentado mucho de las bendiciones del poder. Pero él dice, quiero conocerle, a fin de conocerle. Él le dice a los hermanos, yo no le conozco todo todavía, quiero conocerle. Pablo podía relacionar muchos hechos acerca de Jesús. Por ejemplo, que ya le mencioné, Él es uno que desciende de David, uno que murió, uno que resucitó.
uno que le justificó. Pablo sabía mucho de su vida milagrosa. Jesús mismo había obrado muchos milagros a través de Pablo. Pero Pablo dice, necesito conocerlo a Él mismo, a fin de conocerlo. Debo tener tratos personales con el Señor Jesús, aquella que me traerá una comunión deleitosa con Él. Eso es lo que dice Pablo. Anhelo avanzar en el interior de su mismo corazón de amor. Eso es lo que dice. Quiero entender acerca de su piedad, de su compasión. Quiero experimentar su amor profundo y personal por mí. Quiero pensar sus pensamientos, amar como Él ama, por ejemplo. Quiero moverme como Él se movió. Entonces debo conocer los secretos profundos y escondidos de esa comunión tan dulce que Jesús tiene con el Padre hoy. Yo quiero conocer eso, dice Pablo. Y hay muchas cosas que nos impiden llegar a esa altura, a ese conocimiento, a esa experiencia. Si es que nosotros no nos contamos como basura, no vamos a poder disfrutar esa profundidad, porque hay otras cosas que nosotros vamos a amar más. Por eso era la necesidad de tener como basura. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses 2, versos 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice. Los que nunca, dice, me conocieron, por ello y todo, llevo una lucha impresionante, dice. ¿Por qué? ¿O para qué? Verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miren, aquellos que nunca vieron su rostro, Pablo quería que Dios les haga conocer de alguna manera para que les enseñe el mensaje que Dios les entregó. Y los que estaban en la Odisea, ya aquí Pablo tenía un gran quebranto por ellos, ¿verdad? La Odisea. Y después en Apocalipsis usted ya sabe cómo era la condición de la Odisea, ¿verdad? Todos habrán escuchado que Jesús le dijo, tú dices que eres rico, tú dices que no te falta nada, pero tú no sabes. Y le dice ahí cómo es realmente a la vista del Señor. Pobre, desventurado, duro, miserable, no posee nada, había sido. Y Pablo ya sentía aquí mucho pesar por la Odisea, porque ellos no estaban avanzando para llegar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuántos años nos va a llevar conocer esto? No hay años que pueda medir. Entonces piense en cómo Pablo escribió a los filipenses. Yo dice,
aún estimo las cosas como pérdida. Y quiero ganar a Cristo. Quiero ser hallado en Él. No quiero tener mi propia justicia que es por la ley. Quiero aquella que es por la fe. Ese es lo que quiero exhibir. A fin de conocerle. ¿Y cuántos años Él ya había caminado con el Señor? Y sigue diciéndonos, quiero conocerle. Así que, esta es la razón, hermanos, también por la que los mensajeros del Señor verdaderamente de este tiempo siguen trabajando, siguen enseñando a los hermanos para que podamos también llegar a este conocimiento, a esta experiencia. No es suficiente saber, yo sé que Jesús es el Rey, pero ¿cuál es la relación con Él? O saber que Él es el Señor. ¿Y cuánto hay para pensar y para meditar entonces? Ahí en el mismo Colosenses, verso 27 al 29. Colosenses 1, 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren, Pablo trabajaba, dice, en gran manera, luchaba, pedía a Dios, al Señor, su potencia, para que los hermanos conozcan todo lo posible acerca de Jesús. Así que cada uno de nosotros, hermanos, podemos también tener estas experiencias con el Señor y llegar a conocerle. Y este es el motivo por el cual Pablo escribió las profundas cartas que nosotros tenemos en la Biblia, para enseñarnos acerca de Cristo y llegar a tener nosotros un conocimiento de sus escritos, y el Señor nos ayuda a familiarizarnos con el Señor Jesús y aprender a correr también esta carrera de tal manera como para ganar el premio. Pablo quiso conocer a Jesucristo más de lo que ya sabía de Él, a través de muchas revelaciones y de muchas experiencias. Él ya había conocido. ¿Qué va a pasar, hermanos, de nosotros, por ejemplo, si Jesús, el Señor, empieza a revelar, por ejemplo, un gran milagro, como le reveló, por ejemplo, a Pablo, un paralítico que se levanta? Y nosotros decimos, qué gran conocimiento ya tengo de Jesús, porque me reveló su poder sanador. O por ejemplo, que él estaba a punto de morir, Pablo fue apedreado y el Señor le levantó otra vez. Y aparte de las tantas revelaciones del Evangelio que le dio, sin embargo quiso conocerle. Hasta lo sumo quiso conocer, hasta lo máximo. Anhelaba él experimentar ese
ese amor, tener una experiencia personal. Todo lo que sea posible, todo lo que necesitaba conocer, quería conocer. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Los hermanos de Éfeso, Pablo oró por ellos. Aquí vamos a leer su oración. Verso 14. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y en su celda dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del nombre de Jesucristo, Dios tenía su familia. Una parte de eso ya estaba en el cielo cuando Pablo vivía, y otra parte estaba todavía en la tierra. Y Pablo mismo pertenecía a esa familia que estaba en la tierra en ese tiempo. Y Pablo se dirige al Padre para orar a favor de su familia, justamente que estaba en la tierra. ¿Y cuál era su oración? Verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y este tiene un propósito: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es lo que le pedía al Padre? De rodillas, generosamente, orando. Fortalece a estos hermanos de Éfeso en ese hombre interior, en esa vida nueva a través del Espíritu Santo. Fortalece. Ese es lo que en tu riqueza de gloria tienes para ellos. Fortalece. Para que Cristo habite por la fe en su corazón. Y yo le pregunto algo: ¿será que Jesucristo no había morado en el corazón de estos hermanos ya? ¿Será que no vivía luego allí cuando Pablo escribió esta carta? Claro que Jesús había venido ya a la vida de ellos, porque ellos habían recibido a Jesucristo. Pero ¿qué es entonces lo que Pablo pide a Dios? Que habite por la fe. Habitar quiere decir ser dueño de la casa, para que Cristo sea el dueño en vuestros corazones. Esa es su petición. A fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuánto hay, hermano, por conocer? ¿Puede usted un poquito en esta mañana entender lo que Pablo dice? Yo quiero ganar a Cristo, quiero ser hallado en Él, no quiero tener mi propia justicia, a fin de conocerlo. Hay mucho, hermano. El amor de Cristo dice que excede a todo conocimiento.
es tan amplio. Cada hijo de Dios, yo sé que ha experimentado, que ha conocido el amor de Dios, que le salva de aquella eterna perdición. Es decir, sabe el amor de Dios en perdonarle de su pecado y salvarle. Saben que Jesús vino porque Dios amó de tal manera al mundo. Pero ¿cuánto hemos conocido la profundidad de su amor? Ese amor que nos transforma, que nos separa para reinar con Cristo. La profundidad de este amor es lo que va a cambiar la manera en que pensamos y cómo nos movemos. La profundidad de su amor hará que nuestra vida sea un canal de ese mismo amor para los hombres. Hay mucho por conocer. Los que conocen a Cristo de esta manera que presenta Pablo, dice que serán llenos de la plenitud de Dios. ¿Y cuánto nos falta? Ser llenos de la plenitud de Dios no es poca cosa. Es Dios. ¿Quién puede medir la plenitud de Dios? Qué profundo. Vamos a volver a Filipenses 3. Vamos a pasar ahora al otro punto, acerca de el anhelo del apóstol Pablo, el quinto. Seguimos en el verso 10. A fin de conocerlo, este ya hemos leído. Otra cosa más que Pablo quería conocer es y el poder de su resurrección. Ese también quería experimentar y conocer, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Bueno, para empezar, la resurrección de Jesucristo se destaca como un evento muy especial de valor y poder de Dios. La resurrección de Jesús para mí es lo más grandioso que Dios ha hecho. Yo sé que han habido, por ejemplo, se dividió el mar, Moisés, pero no se compara con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, por excelencia misma, es la obra más grande, lo que más se destaca. ¿Por qué? Porque tantas cosas dependían de su resurrección. Nuestra justificación misma. Y no solamente eso. Dios dice en su palabra que cuando Jesús resucitó, nos resucitó también con Él. Dice la Biblia que el primer día de la semana se iba una mujer temprano y ya no estaba el Señor allí. Habían algunos ángeles que le iban a anunciar lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir acá cuando desea conocer el poder de la resurrección? ¿Será que Pablo tenía en su mente: yo voy a morir alguna vez y cuando resucite voy a conocer ese poder? ¿Será que él pensaba así? ¿Será que su deseo se iba a cumplir el día que resucite de los muertos? ¿O qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando anhelaba conocer el poder de su resurrección? Piensa, hermano, todo esto que estamos leyendo durante su carrera cristiana es lo que Pablo quería experimentar. Igual que conocerle profundamente
y conocer su amor, Él también quería conocer el poder de esa resurrección en su propia vida. De hecho, hay pasajes que vamos a leer. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Dice así, versículo 8. Dice hasta el 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bueno, aquí dice que tuvieron una tribulación abrumadora, muy grande, que al menos yo no creo que debe pasar así. Tuvo una persecución en Asia y dice que perdió la esperanza de conservar la vida, entonces tuvieron sentencia de muerte en ellos mismos y confiaron que aquel que resucita a los muertos también iba a obrar en ellos. Lo que Pablo quería hacer cuando dice conocer el poder de su resurrección, ¿de qué está hablando? Fue el inmenso deseo de Pablo vivir cada día de su vida en ese poder de la vida resucitada de Jesús en él. Quería vivir victoriosamente. Y este ya es muy profundo, porque requiere rendirse a Dios. Pero nada es imposible, hermano. Nosotros estamos leyendo y Dios va a obrar en cada uno. Pero vamos a pensar, la vida resucitada de Jesús, el poder de esa nueva vida, está a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que podemos vencer? El hábito del pecado, por ejemplo, a través de la nueva vida. Capítulo 6 de Romanos habla un poco de esto. Dice Romanos 6. Dice en el versículo 11 en adelante: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Pablo está hablando en este capítulo 6 del bautismo en agua también, que hace una figura clara de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, en vista a eso, le dice a los hermanos: considerados muertos al pecado, o también presentados como vivos de entre los muertos. Si uno se va a presentar como un muerto, entonces tiene que depender del poder de Dios para vivir en una nueva vida, en una vida de victoria. La vida resucitada de Jesús nosotros tenemos en nuestro corazón. Y esa vida victoriosa es la única que nos puede dar capacidad. Y de esta manera Pablo quería conocer el poder de la resurrección. Y es muy profundo luego también, porque depende de nuestras experiencias con el Señor. Depende de cómo nosotros nos rindamos a Dios. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo, por ejemplo, llevar en su cuerpo las aflicciones de Cristo por su iglesia, si no era por este poder de la vida resucitada en él? ¿Cómo pudo trabajar en la obra de Dios si no es por el poder de su resurrección? Esa vida, ese mismo poder que obró para levantar a Jesús de entre los muertos, también estaba a su disposición y en su interior. Vamos a leer en Colosenses 1 y aquí vamos a dejarlo. Colosenses capítulo 1, vamos a buscar este verso. Dice, verso 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién podrá hacer esto que Pablo hizo aquí con su propia fuerza? ¿Cómo podía él llevar en su propio cuerpo las aflicciones de Cristo? Lo que Cristo sufre por su iglesia hoy. Su iglesia es su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Esa es una verdad. Él es la cabeza. ¿Y cuánto sufre el Señor? Hay mucho dolor en el corazón de Jesucristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo llevó en su propio cuerpo y sufrió allí. Pero ¿cómo pudo sobrellevar? ¿No necesitaba el poder de la resurrección para llenar estas cosas? Con razón quiso conocer el poder de su resurrección. Pablo necesitaba sabiduría, fuerza, todo esto para ejecutar la voluntad de Dios. Todos los dolores que acompañan al ministerio, la angustia de alma, las desilusiones, ¿quién puede soportar? Si no es por esa dinamita que obró en la resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a pensar un poco, hermano, en esta mañana. No era poca cosa el anhelo de Pablo en su caminar, en su carrera cristiana.
Y si Él corrió así, todo esto está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos imitar. Es una verdad muy profunda. Todos los que estamos corriendo en esta carrera y que queremos ganar, entonces tenemos que empezar a buscar de la misma manera. Es pesado, hermano. Hay mucha oposición en el mundo espiritual y en el mundo. Hay mucha lucha. Esta es una carrera de poder sacado de la debilidad. No hay otra manera. No vamos a poder aguantar nunca. Pablo obtuvo poder porque reconoció que era débil. Así es. Todo está para nuestra enseñanza. Bueno, dije que era el último, pero este sí va a ser el último. Segunda a los Corintios 13. Segunda a los Corintios capítulo 13. Dice versículo 3 y 4. Segunda a los Corintios 13, versos 3 y 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Impresionante. Cristo habla en mí. Los corintios querían prueba de eso porque por su niñez miraban solamente la apariencia de Pablo. Miraban su manera de hablar, su cuerpo, muchas cosas. Y no era algo espectacular. Entonces querían prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Esa es la manera en que Cristo está hoy. Él fue crucificado en debilidad, pero hoy vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Nosotros podemos llegar también a experimentar el poder de su resurrección. Porque así Cristo vive hoy, por el poder de Dios que le resucitó vive. Y dice por nosotros también, somos débiles en Él, pero viviremos con Él, dice, por el poder de Dios. Podemos llegar a conocer algo de este poder, de su resurrección. Así es, Dios nos ayude, Dios nos ilumine y vamos a ir orando. Así que vamos a ver aquí, hermana, que les voy a llamar a los niños.